Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las profecías mesiánicas más grandiosas, una que viene dentro del contexto de la victoria, una que confirma la fidelidad de Dios, fue la que estudiamos al cerrar el mensaje de la semana pasada. Está en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Todos conocemos esta profecía que dice, por tanto, el Señor, Él, y la implicación es que Él mismo será quien les dará un ot, que significa señal. Pero no cualquier tipo de señal, sino una que es milagrosa, una que Dios y solamente Dios puede hacer. ¿Y en qué consistía esta señal? En que una virgen, en hebreo alma, un término que implica además que es una mujer justa e íntegra, ella concebirá y dará a luz un niño, un varón, y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel significa con nosotros Dios. Los rabinos enseñan, y con absoluta razón, que este nombre, Immanuel o Emmanuel, para el Mesías, es su nombre redentor. Comunión, intimidad, solamente a través de la redención, de la obra del Mesías, podemos tener comunión e intimidad con un Dios santo. Es una gran profecía. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Hoy continuaremos con la lectura del pasaje hasta concluir el capítulo 7. Vamos a establecer los parámetros hoy, desde el verso 15 hasta la conclusión del capítulo 7. Les sugeriría que quizás puedan en unos instantes pausar este video y hacer justo eso, leer esos versículos y ver si los logras entender. ¿Resultan claros para ti? ¿Confirman lo que se nos ha enseñado? ¿Cuál es su propósito? Adicionalmente les diría que sería sabio no solamente leerlos una vez, sino una y otra vez. La razón es sencilla. Mientras más lees un pasaje de las Escrituras, más familiar se te hará ese texto. Y verás que hay ciertas claves, ciertos elementos registrados en la Biblia que nos ayudan a entender los propósitos de Dios y por qué inspiró al profeta Isaías a escribirlo allí. La palabra de Dios nos asistirá para entender la palabra de Dios. Cuando vemos el capítulo 7, notamos que esta profecía de Isaías 7:14, que un niño nacerá de una virgen, busca aumentar nuestra fe. Recuerden que al rey Acaz se le ofreció esta oportunidad, que pidiera lo que él quisiera, con el fin de confirmar y que él pudiera creer, es decir, que él pudiera tener una fe fuerte en la palabra de Dios. Dios le dijo, pide algo, lo que quieras. Puede ser algo de arriba del cielo o de abajo en la tierra, lo que sea, sin limitantes. Y Dios le dijo, haré lo que me pidas porque quiero que creas en este mensaje de victoria, esta promesa de libertad, que Dios guardará su acuerdo, su pacto. Pero Acaz rechazó esa oferta. ¿Por qué? Porque no quería someterse a Dios,
Por esto es que muchos no ejercitan la fe. Por esto es que no investigan la palabra de Dios. Porque el que verdaderamente lee la palabra de Dios, diciéndole, Dios, si esta es tu palabra y es la verdad, confírmala dentro de mí. Mientras más leo la palabra de Dios, más seguridad siento de que todo lo que Él dice es verdad. Acaz no quiso creer en Dios. ¿Por qué? Porque no quería seguir a Dios. Entonces Dios se volteó hacia otro grupo, Bet David, la casa de David, que como hablamos la semana pasada, no es más que un modismo para referirse a la gente de fe, aquellos que creen en la promesa que Dios le hizo a David con respecto al Mesías. Y vemos esta maravillosa profecía de victoria. Lo que haremos durante la lección de hoy, así como la próxima semana, cuando veamos el capítulo 8, porque notarán que el capítulo 8 está conectado al capítulo 7. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque 2 veces la misma palabra que se utiliza para concluir esta profecía en el verso 14, esa grandiosa palabra, Immanuel, será utilizada 2 veces. Y es muy importante que entendamos por qué aparecerá 2 veces en el capítulo 8. Entonces, para tener el entendimiento y la comprensión completa de lo que estudiaremos hoy y lo que estudiamos anteriormente en el capítulo 7, el capítulo 8 proveerá una herramienta maravillosa que nos confirma y nos enseña esta revelación que Dios brindó en el capítulo 7. Pero para efectos de la lección de hoy, estudiaremos desde el verso 15 hasta el final del capítulo 7. Y vamos a ver lo que Dios estará revelando en cuanto al Mesías, lo que debemos esperar, cómo debemos entenderlo y cómo debemos responder a lo que Dios está revelando. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 7. Libro de Isaías, capítulo 7. Después de esta maravillosa profecía del nacimiento del Mesías, leemos en el verso 15, mantequilla y miel él comerá. Recuerden eso. Yo lo resaltaría y lo subrayaría, porque esto será algo que se repetirá. Y el hecho de que se repita implica que tiene un énfasis especial. Entender lo que esto significa nos ayudará a comprender el pasaje donde aparecerá nuevamente. Así que, verso 15. Mantequilla y miel él comerá. Obviamente, esto tiene una conexión con aquel versículo muy conocido que dice, con respecto a la tierra de Israel, que es una tierra donde fluye leche y miel. La miel aparece aquí, pero en vez de leche, halav, vemos la palabra jim'a para mantequilla. La mantequilla es más rica y además sabemos que a un bebé, a un infante, no le daríamos mantequilla, sino que le daríamos leche. Porque cuando se le puede dar mantequilla para comer, sabemos algo. Sabemos que él ya ha crecido, ha madurado. Y esta es una de las razones por las que dice mantequilla y miel, y no leche y miel. Es una cuestión de tiempo. El tiempo ha transcurrido. Pero también habrá un énfasis. Parte de este pasaje tiene que ver con la tierra de Israel. Y no solo en este periodo de tiempo, sino más adelante, en el futuro, de la misma forma que tienes leche, y tras batirla por un periodo de tiempo cambia, se transforma en mantequilla, vamos a ver que la tierra atravesará un cambio. Este es uno de los propósitos centrales de esta profecía. Se enfoca no solo en el Mesías, sino también en la tierra de Israel.
Una vez más, verso 15. Mantequilla y miel comerá. Él madurará hasta que aprenda a huir de lo malo y elegir lo bueno. Bien, esto simplemente está hablando, de nuevo, sobre un cambio de madurez. Nos está explicando que un niñito muy pequeño no sabe distinguir lo que es bueno o es malo. No puede elegir ni tomar decisiones maduras, pero a medida que crece, sí lo podrá hacer. Entonces vemos que el tiempo está avanzando. Verso 16. Porque antes de que él sepa, y hay un cambio. ¿De quién está hablando? Bueno, cuando leímos un poco antes, vimos que se hablaba de un infante, de un bebé que nacería. Pero ahora no tenemos la palabra para yeled. El término hebreo yeled, un niño, viene del verbo yeleded, que significa dar a luz. ¿Qué dan a luz las mujeres? Bebés. Pero lo que tenemos aquí no es la palabra niño o bebé, sino la palabra Hanaar, el jovencito. Entonces estamos hablando de que un tiempo ha pasado desde que ese pequeño niño era un infante, porque ahora es un adolescente. Esto es importante porque sabemos que anteriormente el rey sobre quien se enfocó el texto era el rey Ahaz o Acaz, y él reinó por aproximadamente 16 años. Inició su reinado, de acuerdo con la mayoría de los historiadores, alrededor del año 732 antes de Cristo, y gobernó hasta el 716 antes de Cristo. ¿Cuál fue el evento más trascendental que ocurrió durante su época? Pues recuerden que Acaz era rey en Judá, mientras que el reino del norte era Israel. Aproximadamente en el año 722 o 21 antes de Cristo, ese reino del norte, Israel, esas 10 tribus, fueron echadas al exilio. Eso ocurrió, recuerden, a él se le dio una profecía, una oportunidad para pedir una señal milagrosa, pero él la rechazó. Mas aquí dice que habrá un niño que nacerá, y este niño es el Mesías. Pero más adelante veremos en el capítulo 8 que también Isaías mismo tendrá un hijo que le nacerá a él. De hecho, él tiene 2 hijos, y estos 2 hijos son usados con el fin de confirmar, no un doble cumplimiento, sino para confirmar esta profecía, que es una profecía de victoria, de la victoria del Mesías. Ahora estamos hablando de un niño antes de que se vuelva viejo, antes de llegar a la edad adulta. Todavía es un adolescente. Esta profecía será presentada como confiable para Acaz y para aquellos que pertenecen a la fe, para la casa de David. Mire de nuevo el verso 16. Porque antes de que este jovencito sepa huir del mal y elegir lo bueno, algo ocurrirá. ¿Qué será? Leemos. La tierra será abandonada, será olvidada. ¿Qué tierra? Bueno, estamos hablando de la tierra de Judá. ¿Por qué? Recuerden el contexto. Por esto es tan importante leer, releer y volver a leer una y otra vez. ¿Se fijan? Uno olvida cosas, pero si las leemos una y otra vez, serán implantadas en nuestra mente. Y debemos recordar cómo se inició esta profecía. Habrá un cambio, ¿recuerdan? Tenemos el año en el que murió Usías. Dijimos que esa era una clave para el lector que habla de un cambio. También se nos habló sobre 2 naciones. Se mencionó a Aram, Siria, y a Israel,
el reino del norte, que formaron una coalición, una confederación para atacar a Judá. Pero Dios dijo que eso no sucedería, que ese plan no tendría éxito. Algo lo impediría y ahora se nos dice de nuevo. Miren el verso 16. Dice, en un tiempo muy breve, antes de que este niño que ha nacido, hablaremos más sobre eso la próxima semana, antes de que este niño que ha nacido sea capaz de discernir entre el bien y el mal y elegir con sabiduría, ¿qué pasará? Dice, la tierra, y este es el término Adamá, el territorio, y se refiere a Judá, será dejada. ¿Por quién? Por aquel a quien tú temes. Esto nos habla sobre esta confederación que se aproxima. Algunos dirán que habla con Acaz para decirle que esta tierra será abandonada por ellos. Esta tierra que tú odias. Acaz no está actuando de un modo que muestre su amor, su fidelidad y su preocupación por la tierra. ¿Por qué? Porque él no cree en Dios. La razón por la que él es el rey es que viene de una genealogía que Dios estableció. Él es el rey porque Dios lo puso en ese lugar. Él desciende de esa línea. Dios hizo que naciera en esa familia, dentro del linaje de David, pero no está actuando de un modo que manifieste amor por su tierra. Tierra es sinónimo de promesa. Él no está amando las promesas de Dios, ni está actuando en fe. Así que hay dos modos de entender esta tierra. Y dice que esta tierra será dejada, abandonada, por los dos reyes. Estos dos reyes de este mundo, estos dos sujetos que vimos anteriormente en el capítulo 7, aquel que viene de Aram y el que viene de Israel, esta es otra confirmación que lo que Acaz teme no se materializará. Su temor está en el lugar equivocado. Pasemos ahora al verso 17. Él no debería temer a Aram y a Israel. No, aquel que viene a Judá, que ejecutará su plan contra el reino de Acaz, no es ni Aram ni Israel, sino que en cambio es Ashur, es decir, Asiria. Y por esto leemos a continuación, en el verso 17, y el Señor traerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como jamás han venido desde el tiempo que Efraín fue removido de Judá. Lo que está diciendo aquí es esto. Vienen cosas malas. ¿Y de dónde proceden? Proceden del rey de Asiria. Él vendrá y de la misma manera que fue devastador, fue triste que la monarquía se dividiera, la casa de Israel se dividiera en dos monarquías, dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Esto muestra y presagia una caída. Una casa dividida no prevalecerá. Pero entiende algo. A pesar de que Asiria viene, a pesar de que Asiria traerá destrucción al reino del norte, y a pesar de que habrá muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor para Judá, Asiria no tendrá éxito. ¿Cómo sabemos esto? Sigue leyendo. Mira de nuevo el verso 17. Leámoslo por completo. El Señor traerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no han venido hasta este día. O sea, es un tiempo único y es similar a la separación de Efraín. Ese es el reino del norte, de Judá, refiriéndose a la división de la monarquía. Y luego vemos al final del verso 17, Et Melat Ashur. Estamos hablando de Sennacherib. Este es el malvado,
el perverso rey de Asiria, que vino y sitió a Jerusalén, trayendo gran destrucción a las ciudades de Judá. Pero este rey no tuvo éxito. Él no produjo la caída de Judá. Avancemos ahora al verso 18. En el verso 18 vemos algo. De hecho, vamos a ver en varias ocasiones, dentro de los próximos versículos, una frase que se repite, y esa frase es Veyom Jahu. Estoy consciente de que la vasta mayoría de la gente que me escucha no habla hebreo, pero debes aprender esta frase. Veyom Jahu. Vei es final, Yom es día, Veyom Jahu, Jahu es aquel. Entonces, en aquel día es Veyom Jahu. Usualmente esta expresión, en aquel día, se refiere al día del juicio de Dios. Debemos entender que, aunque estamos hablando de un período de tiempo que ocurrió unos 2800 años atrás, esta profecía tiene implicaciones para nuestro futuro y muy hacia el futuro de su audiencia original. ¿Cómo lo sé? Bueno, ¿con qué profecía iniciamos? Con el capítulo 7, verso 14, la profecía del nacimiento del Mesías. Eso tuvo implicaciones casi 800 años hacia el futuro para esa audiencia, pero también tiene implicaciones para los últimos días. En otras palabras, este pasaje le está enseñando al lector a cómo ser fieles en los últimos días, a confiar en Dios, tal como Dios le dijo a Acaz que confiara en él, en que Israel, o mejor dicho, Judá, el reino del sur, la ciudad de Jerusalén, no caería. La ciudad sería sitiada, sería un tiempo difícil, un tiempo horrible, pero Jerusalén no caería. Mira el verso 18. Y acontecerá, en el futuro, acontecerá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en el fin del río Nilo, de ese río egipcio, y también a la abeja que está en la tierra de Asiria. La mayoría de los eruditos cree que esta es una profecía que tiene implicaciones para los últimos días, pero que no está hablando de un evento de los últimos días. Otros piensan que tiene un doble cumplimiento, tanto en su contexto original, del cual hablaremos en breve, y también en los últimos días, refiriéndose a eventos que pasarán y que están descritos en Daniel capítulo 11. Dejaremos esa idea a un lado. Pero quiero compartirles que para la mayoría de los eruditos, esto es profético. Es un evento a futuro que habla de la época del rey Josías. ¿Recuerdan? Vimos que Asiria vino en su tiempo. Este no es el mismo rey. Ese rey fue derrotado. Dios los expulsó de Judá de manera sobrenatural y fue ejecutado mientras adoraba a sus ídolos falsos. Esto pasó varias generaciones después, no bajo la administración del rey Acaz, sino de Josías. Y una vez más, el rey del norte vino, pero Dios hizo algo. ¿Qué vemos? Mira de nuevo el verso 18. Y acontecerá en aquel día. Eso nos brinda una indicación. Esto tiene relevancia para los últimos días. Lo que aprendemos aquí también nos da información para los tiempos del fin. Que el Señor silbará a la mosca que está en el fin del río Nilo. ¿De quién habla? De Egipto. Y si buscan, por ejemplo, al final de Segunda de Crónicas y también en Segunda de Reyes, tenemos un ejemplo, y me refiero a que Dios llamó a Egipto, específicamente al rey Nejo, para que subiera de Egipto, mientras Dios hacía venir al líder asirio desde el norte.
Y vemos una vez más la provisión de Dios. Nejo derrotó a Asiria y trajo la victoria para los habitantes de Judá. Dios lo usó como un instrumento. Me refiero a que usó al rey de Egipto para su propósito de defender a Judá. Pero aquí está el problema. Josías, que durante mucho tiempo fue un rey bueno, un rey fiel, en este momento no creyó. Él dudó. Y producto de su duda, a pesar de que la voluntad de Dios se cumplió, Egipto destruyó a Asiria, Judá se benefició de esa victoria, pero como Josías no creyó, perdió su vida en batalla. Sigamos leyendo el pasaje. Nos habla de la victoria para Judá que vino gracias a Egipto. Verso 19. Hablando de este tema, dice, ellos vendrán y ellos acamparán, todos ellos, en los ríos que están desolados. Este es el término Nahao, que usualmente se refiere al cauce de un río que está lleno de agua en el invierno, pero que se seca en el verano. Y dice que estos estarán desolados. Más adelante seguimos leyendo y dice, y en las hendiduras de las rocas, o en las cavernas de las rocas, como quieran traducir esa palabra, y en todo lugar que está lleno de espinos, y algunas Biblias traducen lo siguiente como praderas, otros colocan un término para tierras baldías, es decir, que estos ejércitos vendrán y acamparán. Será una gran batalla en toda la tierra de Israel, en todo el territorio de Judá, para ser más precisos. Pero al final, vamos a ver que lo que Dios ha prometido sucederá. Y así fue. Egipto obtuvo la victoria. Asiria fue derrotado. Egipto regresó a su territorio y esto fomentó un periodo de prosperidad para el pueblo judío. Y leemos esto, ¿cómo? Pasemos al siguiente verso, el verso 20. En aquel día, Beyom Jajú, una frase que tiene implicaciones para los últimos días, dice que en aquel día, el Señor, el término Adonai, afeitará con navaja alquilada, en los lugares lejanos del río. ¿De quién está hablando? Del rey de Asiria. Porque con la cabeza del rey de Asiria, su caballo será afeitado, y hasta el cabello de sus piernas y también su barba será rasurada. Todo esto busca decir que el rey de Asiria quedará avergonzado. Algunos dicen que su cabeza es él mismo, sus piernas son sus ejércitos, y su barba habla sobre el cese de su imperio por generaciones. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está enseñándole al pueblo sobre su habilidad para derrotar al enemigo, trayendo liberación, trayendo victoria, trayendo salvación para aquellos que confían en Él. Todas estas cosas, aquí está la clave, todas estas cosas son eventos históricos, desde nuestra perspectiva, pero futuristas para su público original. Isaías dijo, esto es lo que podemos esperar que suceda, y estos eventos confirman que la profecía del capítulo 7, verso 14, con respecto al nacimiento del Mesías, y no solo su nacimiento, sino su obra, recuerden que es llamado Emmanuel, su obra redentora para traer al pueblo de Dios, a sus fieles, a la intimidad, a una relación de redención con Dios. Estas victorias futuras han sido puestas en el contexto de Beyom Jajú, ese juicio, y del mismo modo que Dios juzgó a Asiria, dándole la victoria a Judá, podemos esperar eso en los últimos días.
Ese es el propósito de esta profecía. Verso 21. Gracias a la victoria, ¿qué tendremos? Prosperidad. Verso 21. Acontecerá en aquel día, tercera vez que se menciona. Acontecerá en aquel día que un hombre tendrá vida, experimentará la vida. ¿Y qué clase de vida? Con el ternero del ganado y con 2 rebaños. Si tu Biblia dice 2 ovejas, es incorrecto. Es la palabra zon, y zon no es una oveja, sino un rebaño de ovejas. De lo que habla es de lo siguiente. Normalmente, la carne del ternero o ternera, que es la cría de la vaca y del toro, es suave, es buena, es la preferida. Pero la mayoría de la gente, si eras pobre, no podías comer carne de ternera. ¿Por qué? Porque no podrías comerte esa vaca cuando era joven, ya que querías que creciera para obtener más cantidad de carne, más sustancia de esa ternera, cuando se hiciera adulta, y así tendría más valor. Pero un hombre rico no tendría que esperar que ese ternero o ternera creciera. Él podía comer su delicada carne joven, porque era una persona próspera. Lo que vemos también es que no solo tendría un rebaño de ovejas, sino 2 rebaños de ovejas. El mensaje aquí es un presagio de que a través de la victoria, el pueblo de Dios tendrá grandes bendiciones. ¿Qué bendiciones? Las promesas de Dios. Vamos a tener, aquí está la clave, una prosperidad de reino. Eso es lo que el juicio de Dios producirá. Vida en el reino. Y la vida de reino será efectivamente una vida próspera. Mira el verso 22. Leemos. Y acontecerá, Meirov Azod, por la abundancia que habrá de leche. Entonces vamos a tener leche en abundancia, a máxima capacidad. Y aquí está la segunda vez que nos topamos con esta frase. Él comerá mantequilla, porque mantequilla y miel comerá. Se dice 2 veces aquí. ¿Por qué? Para darle énfasis. No hay otra razón para decir aquí, Yohao hem a, ki hem a, udvash yohel. No debería decirlo, es redundante, pero no es un error. Las redundancias en la Biblia buscan enfatizar. Entonces está enfatizando esto que está vinculado a la profecía mesiánica. Lo que se le informa al lector es lo siguiente. Si tienes fe en este que nacerá, en este que saldrá de una virgen, en este que es el Mesías Redentor, si tienes fe en él, disfrutarás la abundancia. Tú, en el futuro, recuerden, no es Jalaf, vimos mencionarse Jalaf, donde dice, acontecerá que de la abundancia que habrá de leche, habrá tanta leche que también se producirá mantequilla. Pero es algo que nos muestra el pasar del tiempo. Dice, comerá mantequilla porque, y ahora lo vincula a esa profecía sobre Yeshua el Mesías, porque mantequilla y miel comerá. ¿Quién lo hará? Todo aquel que quede en medio de la tierra. Todo aquel que resista, el remanente, los que queden. ¿Cómo te conviertes en un remanente? ¿En alguien que resiste hasta el fin? Por la fe, por creer sus promesas, porque te apasionas por la verdad profética y esa fe te da la victoria. Es lo que dice aquí. Mira ahora el verso 23. Y acontecerá, una vez más, Beyom Jajú. Una y otra vez, creo que es la 4ª vez ya que nos encontramos con esta expresión. Y los eruditos enseñan que cuando aparece, ¿en qué debemos pensar? En los últimos días. Esto no quiere decir que toda esta profecía es para los tiempos del fin, pero sí que tiene implicaciones para los últimos días y que nos enseña verdades que necesitamos para los últimos días.
es lo que implica. Acontecerá en aquel día que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 piezas de plata. Esto habla de una parcela de territorio muy, pero muy buena. Un viñedo con 1000 vides que vale 1000 piezas de shekel o plata. Dice, se convertirá en espinas y cardos. Esto nos dice algo. Vaticina que la tierra de Israel quedará desolada. Ahora, hay dos maneras para entender esto, que es algo que sucederá, y así sucedió, después de la destrucción del segundo templo. Pero yo diría que esto no habla de esa época, sino del periodo de tiempo conocido como la angustia de Jacob. Esos últimos tiempos de 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días, la última mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 3 intensos años y medio de los 7 años finales. Israel atravesará una gran tribulación, un gran sufrimiento. Su tierra quedará deshecha, como dice aquí. Mira el siguiente verso, el verso 24. Con flechas y arco, o con saetas y arco, ellos irán allá. Está diciendo que la tierra de Israel será un lugar peligroso. ¿Sabes qué me parece tonto? Estaba leyendo a un comentarista y él dice que la tierra será algo tan maravilloso que la gente estará cazando. Se podrá cazar allí, pero hay un problema. Los judíos no cazamos. ¿Por qué? Porque está prohibido. No podemos matar a un animal con arco y flecha. ¿Por qué? Porque a los animales hay que matarlos de una manera apropiada. Esto de arco y flechas es siempre una imagen de guerra. Entonces la tierra quedará desolada debido a la guerra. Por esto leemos, con flechas y un arco, Él vendrá allí. ¿Por qué? Porque estas espinas y cardos estarán en toda la tierra. Será un lugar desolado debido a la guerra. Eso es lo que le pasará a Israel en los últimos días. Sabemos que antes de ese tiempo, Israel será esa higuera próspera. Pero debido a que Israel rechazará al anticristo, la guerra se adueñará del país. Muchísima guerra, y quedará desolado el territorio producto de esta guerra. Verso 25. Y a todos los montes que eran cavados con una azada, es decir, que eran cultivados, dice, no llegarán allá. Es decir, la tierra será tan mala que nadie querrá venir con herramientas a intentar cultivarla. Por el contrario, debido al temor, y esto habla de la intensidad de las espinas y cardos, por la desolación de aquella tierra, será dada. Es decir, esa tierra será convertida en un lugar donde los bueyes y las ovejas serán liberadas, y ellas lo pisotearán todo, caminarán por toda la tierra. No será un lugar que brinde los recursos necesarios para la vida humana. Se convertirá en una gran desolación. Esto es lo que dice que ocurrirá en los últimos días. Y nos detendremos aquí y nos alistaremos para el capítulo 8, el cual nos brindará una mejor comprensión de lo que hemos hablado hasta ahora. Ese capítulo pondrá términos claros mediante otros eventos que confirman esta gran promesa de victoria por medio del Mesías. Luego veremos una vez más la desolación de la tierra, pero un maravilloso cambio que ocurrirá, un cambio de reino, que veremos cuando lleguemos al capítulo 9. Recuerden lo que les dije, esta sección del capítulo 6 hasta el capítulo 9 conforma una unidad que nos brinda un sobrevuelo de la fe, la verdad y los eventos de los últimos días, y los traduce en acciones que sirven como confirmación para nosotros, otros eventos históricos que confirman que debemos creer en la revelación de la profecía de Isaías.
Este es un pasaje clave en las Escrituras que nos ayudará a estar preparados para lo que sucederá y para entender los eventos de los últimos días. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el capítulo 8 del libro de Isaías. Gracias por su atención y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.